escenarios futuros vislumbramos en la educación a partir de la historia de los colegios jesuitas en México y Latinoamérica? Es lo que a continuación dialogaremos con el doctor Alfonso Alfaro Barreto. Nuestro invitado es director del Instituto de Investigaciones Artes de México, doctor en Antropología por la Universidad de París, autor de Voces de tinta dormida, Itinerarios espirituales de Luis Barragán y coautor de Corpus Aureum, Escultura religiosa, publicados también por Artes de México, autor del texto Moros y Cristianos, una batalla cósmica, en el libro de ensayo fotográfico de Jorge Bertis, publicado por Artes de México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es también, entre otras muchas cosas, doctor honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita, distinción que recibió en el año 2012 aquí en el ITESO. Doctor Alfonso Alfaro Barreto, le damos nuevamente la bienvenida al ITESO con un fuerte aplauso. Una vez que concluya la presentación del doctor Alfaro Barreto, se abrirá un espacio para el diálogo con los asistentes. Pueden presentar sus preguntas o comentarios solicitando el micrófono a nuestras queridas asistentes que se encuentran a los costados del auditorio, agradeciendo de antemano la brevedad y pertinencia de sus intervenciones. Dejamos la palabra al doctor Alfonso Alfaro Barreto. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco muy profundamente al ITESO por esta invitación y felicito muy cordialmente a los organizadores, porque creo que es una iniciativa muy valiosa, como se ha repetido ya, la posibilidad de abordar en conjunto reflexiones sobre temas de tanta trascendencia. Hay un consenso, siempre que se habla de desarrollo, de problemas políticos o sociales, hay un consenso en todos los países y particularmente en el nuestro respecto de que es la educación la clave del problema, de que todos los proyectos que se hagan, que tengan que ver con para tratar de resolver la problemática de la violencia o de la inseguridad o todos los problemas de desarrollo pasan por la educación y por el desarrollo individual de las personas. Es muy interesante que haya un consenso sobre esto y que haya esta especie de consenso general también respecto del hecho de que las naciones prósperas, las naciones más pacíficas, hayan logrado establecer sistemas educativos, fórmulas educativas que son la base de su prosperidad, de su estabilidad y de su equilibrio. Y constantemente estamos como reflexionando sobre qué es lo esencial, cuál debe ser la clave para encontrar un punto de inflexión, cómo hacer para que para que las cosas sean distintas. Y se preguntan, hay un debate constante en si se trata de un problema de más fondos, de más inversión, de organizar la educación de una manera distinta, o bien si se trata de reformar los planes de estudio, o bien de preocuparse por valorar socialmente de otra manera la función de los pedagogos y de los profesores, como es el caso de países como Finlandia, o de hacer un énfasis mayor en el rigor, en la exigencia, en el número mayor de horas, como en el caso de Corea o de Japón, o un número mayor de horas de clase, o bien buscar fórmulas de atención personalizada, como en las grandes universidades británicas, o bien
buscando actividades extracurriculares. En el fondo, los países que tienen sistemas centralizados de educación, como España y Francia, están continuamente, es una cosa vertiginosa, están constantemente renovando y renovando los planes y cambiando cada rato todos los programas generales, con esta búsqueda afanosa de encontrar una fórmula realmente adecuada. En el fondo, todos estos elementos, el uso de las nuevas tecnologías, las nuevas sistemas de relación entre los maestros y los alumnos, todos estos asuntos son fundamentales, todos son útiles, todos son importantes. Y en el caso de México es necesario recordar que la política, digamos, educativa, la estrategia educativa ha desempeñado siempre en los regímenes revolucionarios, los regímenes posteriores a la revolución, un papel decisivo. Desde Vasconcelos hasta Agustín Yáñez, desde 1920 hasta 1970, la política educativa representó para México, para la nación mexicana, una de las locomotoras de la transformación social, de la movilidad vertical, de la integración, y con sus muchísimos efectos, y, entre otros el hecho de era un sistema que necesitaba forzosamente el surgimiento de un sistema paralelo de educación privada, pero era un sistema que finalmente lo permitió que floreciera un sistema paralelo, y hubo una especie de mutua interacción entre ambos sistemas, y esto fue la base de alguna manera de la estabilidad y el equilibrio que el país pudo alcanzar después de la guerra, revolución, de la guerra civil. Fue en gran medida debido al esfuerzo educativo que la nación realizó. Es muy interesante que este ímpetu funcionó durante este periodo de forma clara, digamos, hasta el final del periodo de Yáñez como secretario de Educación, y que después ha seguido funcionando con una poderosísima inercia, pero sin transformaciones fundamentales, ¿no? El modelo se diseñó y se fue actualizando, reformando, y luego ahí está todavía muy vigoroso. Y bueno, el día de la toma de posesión del nuevo presidente, recordarán, fue sumamente, es decir, la primera gran medida fue el anuncio de una reforma educativa, y hoy en la mañana nos desayunamos con un cañonazo a este respecto. Es aparentemente es decir, el asunto de la estrategia respecto de la educación es obviamente el problema político del momento, el problema social del momento. Es muy interesante, estamos en el corazón del problema, y por un lado, qué bien que estemos, digamos, todo el mundo de acuerdo en que la educación es lo central. El asunto es ¿cuál educación? ¿Qué educación? ¿Qué tipo de educación? Es decir, no solo es un asunto de más recursos, de organizarlos de otro modo. Tenemos que aceptar que en este país tenemos ese sistema dual difícil de integrar, con sus grandes ventajas y sus dificultades. Cuando se tiene el privilegio, como es el caso de esta institución, el privilegio de formar parte de una familia que ha desempeñado un lugar tan decisivo en la historia de la educación, vale la pena preguntarse si hay algo en esta herencia jesuítica que pueda ser útil hoy en nuestros días en este país. Y para esto comenzar quizá con la pregunta, ¿en qué consistió? ¿Por qué es que siempre cuando se hace la historia de la pedagogía y también la historia de lo que llamaríamos ahora la subjetividad, la vida personal, la interioridad, lo que llamo el terreno que cubre ahora la disciplina de la psicología, en ambos casos se da una importancia fundamental a esta institución, la Compañía de Jesús, que está a cargo
de esta universidad en la que nos encontramos ahora. Entonces, preguntaríamos, partiría de esta pregunta, ¿qué han aportado los jesuitas en la historia de la educación, en la historia de la subjetividad, en la historia de la vida interior? Y partiendo de esta una brevísima exploración de este ejercicio de memoria para tratar de aprovechar este bagaje extraordinario, ver en qué medida pueden ser útiles para en nuestra época, nuestras circunstancias, a nuestros retos, sus hallazgos, sus esfuerzos, sus aportaciones. La relación con la Compañía de Jesús es esencial. Hay algo que está impreso, digamos, en el ADN de la institución. Como saben, la Compañía de Jesús nació en una universidad, en la Sorbonne, y fue formada por universitarios. Estaba en la Facultad de Artes de la Sorbonne en las primeras décadas del siglo XVI, en un momento de gran crisis europea, de gran transformación de la sociedad, y es un fenómeno muy interesante. Cuento muy brevemente, digamos, en una de las residencias universitarias de la Sorbonne, donde acudían los estudiantes que iban a estudiar, en una de estas residencias coincidieron en la misma habitación Francisco de Javier, Ignacio de Loyola y Pedro Fabro. Francisco Javier era un joven navarro de una familia aristocrática que tenía, digamos, proyectos profesionales muy claros y para los cuales había ido a la universidad, estaba ya graduándose. Pedro Fabro era ya sacerdote, saboyano, helenista, un hombre muy refinado intelectualmente, y Ignacio de Loyola, un caballero guipuzcoano, vasco, que había descubierto tarde la necesidad de formarse. Había tenido una vida de aristócrata local, de caballero, y después de una fuertísima experiencia espiritual, religiosa, se había dado cuenta de la necesidad de darle a su experiencia espiritual un sustento científico, académico, y comenzó a estudiar muy tarde y llegó a la universidad después de haber pasado por otras y por una serie empezó a estudiar ya muy grande. La convivencia de estos tres jóvenes de esta convivencia de estos tres jóvenes surgió la Compañía de Jesús en la universidad, en una universidad desgarrada por los conflictos que partieron a Europa en dos, entre el catolicismo y el protestantismo, pero al mismo tiempo, en el momento en que el mundo se hacía ancho y redondo como nunca, el momento de los descubrimientos, ¿no? Digamos, la conversión de Ignacio de Loyola es contemporánea de la toma de Tenochtitlán, para que ubiquemos más o menos el fenómeno en la historia. En el colegio, el director de este colegio era Diego Gouveia, un portugués, que era un amigo muy cercano del rey de Portugal, de manera que cuando este grupo de amigos intentó juntarse para hacer una propuesta para resolver, digamos, para hacer frente a los desafíos intelectuales, científicos, morales que planteaba la ruptura ideológica, teológica de Occidente y al mismo tiempo la gran apertura al mundo, Diego Gouveia lo recomienda al rey de Portugal y comienza esta alianza fascinante de esta pequeña institución universitaria con la más importante de las aventuras geográficas de la época, es la exploración del mundo que estaba siendo llevado a cabo por la corona portuguesa. Francisco Javier se encarga personalmente de asumir esta misión y él abrirá a Occidente las puertas de Japón, de la India y más tarde de China. Este es el horizonte en el que la institución surge, un momento en que el mundo conocido, que era pequeño, se parte en dos, pero se abre un mundo infinito, un universo enorme que no se conocía antes. En este mundo nuevo
digamos, es un mundo abierto fundamentalmente a la exploración. Está la exploración del cosmos, con los nuevos avances en astronomía. Está la exploración de los demás continentes, tanto en sus recursos naturales como en sus circunstancias humanas. Sí, tanto hay que descubrir una nueva geografía, otra flora, otra fauna, otras culturas, otras maneras de vivir, otros lenguajes, otras tecnologías. Y es un territorio importantísimo, es el territorio de la interioridad y los afectos. Loyola, Ignacio Loyola, es podemos pasar la imagen. Bueno, esta es una imagen que volvamos adelante más. Ignacio Loyola es un hombre, como hemos dicho, tiene una experiencia mística muy profunda. Y la experiencia mística es una experiencia interior, una experiencia personal, afectiva, emotiva. Y entonces ha diseñado un método para la exploración de los afectos y la sensibilidad. En un momento en que lo que llamamos ahora psicología no existía como tal, como disciplina, él, a partir de su propia experiencia, formula un modelo para la introspección, que no es una introspección solamente de ideas, sino es sobre todo una introspección de afectos, de sentimientos, de sensaciones, el uso de los sentidos y de los afectos primero para bucear, digamos, en este fondo interior, y segundo para manejar y controlar esos flujos extraños y dificilísimos que forman la materia prima de lo que ahora pertenece al terreno de la psicología. Su proyecto era intentar crear un método, ese sistema de buceo, digamos, en el interior de la vida personal. Tenía un propósito: ayudar primero, permitir a los sujetos manejar esos flujos internos, ese magma que bulle en el fondo de lo que está más abajo de la conciencia, y aprender a tener algún tipo de control, de manejo sobre esto, en busca fundamentalmente de lograr el grado máximo de libertad interior, de libertad del sujeto. Es decir, se trataba de que la persona aprendiera a no ser controlado por las pulsiones, sino a manejarlas, y en el fondo ser fundamentalmente el ejercicio de la libertad. Aprender a decidir, aprender a encauzar la vida controlando los afectos. Esta postura de Loyola está enraizada en una propuesta, en una toma de posición precisa en términos digamos, intelectuales o teológicos. Es una visión sumamente optimista de la naturaleza humana. Piensa que los seres humanos tienen posibilidad de ser libres, que ellos pueden encauzar sus flujos, sus pasiones, pueden hacer de ellos no todo lo que quieren, pero bastante de lo que pretenden lograr. Y parte de una concepción, pues, de que en el mundo, es decir, para que una persona decida rectamente, no solo basta con que sepa razonar con rectitud, sino lo más importante es saber manejar sus afectos. Este doble juego de darle a la inteligencia todo el papel que es indispensable, no escatimarle absolutamente nada al trabajo de la razón y de la inteligencia, pero al mismo tiempo hacer ver que el manejo de los afectos y de los sentidos es tan importante como el otro, y que ambos tienen que trabajar en conjunto. La Universidad Medieval había logrado grandísimos avances, pero estaba definitivamente centrada
en el manejo de la razón. La Universidad Medieval había hecho aportaciones fundamentales, pero era una universidad cuya tarea fundamental era el ejercicio había logrado construir el extraordinario método de la escolástica, que es un método fundamentalmente basado en una serie de disquisiciones de lógicas para abordar los problemas. Y entonces la Universidad Medieval cumplía una función importantísima, explicando, entendiendo, justificando el funcionamiento de las sociedades. Pero la época requería algo más. La Universidad Medieval estaba en gran crisis en buena medida, justamente porque no era capaz de hacer frente a ese mundo gigantesco, el que toda esa información sobre las demás culturas ya no era posible de ser asumida por las disquisiciones tan finas del método escolástico, por una parte, y por otra parte el redescubrimiento de la cultura clásica, de la gran herencia de la cultura clásica, que daba una aportación muy importante en el terreno de la comunicación. El humanismo del Renacimiento aportaba, hacía patente, hacía visible que no bastaba cuando había dos personas con convencer a alguien, sino que era preciso atraer, que era preciso seducir, que había fórmulas que en el contacto que no tenían que ver con, es decir, que más allá de derrotar a alguien con argumentos, era mucho más necesario y más útil encontrar mecanismos de concertación y de encuentro. Estos eran los horizontes que estaban patentes en la época y que hacía necesario, por otro lado, la nueva búsqueda de una universalidad diferente, dado que la universalidad anterior, que era la universalidad de lo que se llamaba la cristiandad, se había ahora partido en tres pedazos: el mundo de la ortodoxia, el mundo protestante y el mundo católico. ¿Cómo restaurar una nueva universalidad teniendo en cuenta estos elementos fundamentales? Continuar con la exploración de la razón a fondo, pero también tomar en cuenta la exploración de los sentimientos, de los afectos, de los lenguajes y de los sistemas de comunicación. ¿Qué tareas son las que se presentan, digamos, a las mentes inquietas, a los talentos jóvenes, entusiastas, como los de estos jóvenes recién egresados de la universidad? Uno es, hay que explorar. ¿Qué hay que hacer en el mundo? Hay que explorarlo. El mundo está la foto que vimos hace rato de la biblioteca del Colegio Jesuita de Praga. Tiene un letrero, una leyenda en el techo, que es: Dios creó el mundo para ser explorado, ¿no? para ser analizado. Entonces, hay que explorar. ¿Pero qué es lo que hay que explorar? Hay que explorar primero la conciencia y la subjetividad. Es la primera de las nuevas fronteras, digamos, que se abren. Hasta ese momento la ciencia medieval había avanzado no demasiado, digamos, en esos terrenos. La poesía, la lírica, el arte y sobre todo la mística habían buceado bastante, pero todavía horizontes nuevos se abrían a partir de, por un lado, de la búsqueda, digamos, de la subjetividad que Lutero, por una parte, Erasmo por otra y Maquiavelo por otra, permitían, y la Compañía de Jesús se lanzaba a fondo en esta exploración de la subjetividad. Es decir, y una parte muy importante es la exploración de la memoria individual y de memoria colectiva. Los sujetos se construyen a través de sus experiencias, las sociedades se construyen a través de su pasado, y entonces uno de los trabajos fundamentales es decir, solo a partir de una exploración de la memoria, cómo va a ser posible que los sujetos se constituyan a sí mismos como individuos autónomos y conscientes. Un segundo horizonte abierto a la exploración es el orbe, es decir, la naturaleza, la geografía,
las culturas, las lenguas, las artes de todos los continentes, que ahora la pequeña Europa quedó ahora rebasada y aparecen en el horizonte China y Egipto y la India y los Andes y México y el Caribe, y en fin, con plantas, animales, lenguas, culturas, en fin. Y luego la exploración del cosmos, la astronomía, las matemáticas, una nueva forma de exploración abierta a la ciencia, que también es al mismo tiempo abierta a la reflexión profunda, es decir, a la teología. El orden general del universo, la realidad natural, necesitan explicaciones más finas, más complejas, capaces de integrar esta avalancha de información de la que ahora disponemos. Entonces, en esta primera tarea, digamos, de explorar, la exploración, la segunda es comunicar. Todo esto que acabamos toda esta avalancha enorme de información, es necesario tratarla. Primero, irla asimilando, ir haciendo de ella algo integral, integrado y coherente, lo cual necesita que renovemos por completo los esquemas que existen, no que los transformemos en algo nuevo, no que innovemos, sino que transformemos lo que existe para dar cabida, no que rompamos y tiremos a la basura lo que hay, sino ir asimilando, transformando, modificando lo que había para incluir lo que llega, toda esta avalancha de información que llega. Desde este punto de vista, es importante que cómo comunicar todo esto que llega. Y comunicar, por supuesto, esto modifica la ciencia, las disciplinas, la escritura, pero también hay muchas de estas cosas solo podrán ser comunicadas de forma no verbal. Y por eso hay una renovación total de los demás lenguajes, de la música, de la arquitectura, de la pintura, de la dramaturgia, del teatro y de la liturgia. Es decir, todas las formas de comunicación se modifican y entran en un proceso extraordinario de creatividad, y los miembros de esta institución trabajan muy activamente en ese terreno. Explorar, comunicar y ¿qué hacer con todo esto? Construir. Hay que construir. Las sociedades tienen que ser diferentes de como eran. Hay sociedades que son espacios que son totalmente distintos, es decir, las sociedades europeas, la España de antes del descubrimiento de América es necesariamente diferente de la de después. Construir. ¿Construir qué? Construir, por una parte, sujetos, que los sujetos se construyan a sí mismos para que puedan contribuir a la construcción de las sociedades. Todas las sociedades es una de las grandes, digamos, descubrimientos explícitos de la época. Todas las sociedades son entes que están en transformación continua, en construcción continua, aun las que parecen las más estables, y mucho más aquellas como esta, la nuestra, que acababa de nacer del todo y que había que hacer totalmente desde sus cimientos. Estas tareas son las que los miembros de esta institución, la Compañía de Jesús, se lanzan a hacerla. ¿Cómo de qué instrumentos se valen, digamos, los jesuitas para tratar de hacer frente a estas tareas? Por una parte, crean, digamos, proyectos como las misiones, que es ir a explorar las demás culturas, y hacen trabajos interesantísimos de cartografía y de botánica, construyen iglesias donde hacen una labor pastoral y una vida litúrgica, pero hacen también los colegios. Los colegios son justamente esas instituciones que vienen a permitir, a romper lo que había, el margen estrecho donde estaban encerradas las universidades medievales, y a permitir todas estas actividades que ahora ya pueden hacerse fuera, que tienen que ver con la formación de los sujetos, con la formación de los afectos, con la exploración del universo.
El colegio, los jesuitas forman al principio, el proyecto de Loyola es admitir solamente jóvenes que ya se han graduado en la universidad y que tienen esa capacidad de acometer empresas con gran flexibilidad, de ir a cualquier parte del mundo, a hacer cualquier cosa, estar dispuestos, como el caso de Javier, de ir a un país donde nadie ha ido nunca y aprender la lengua sin que nadie se le enseñe y dar cuenta de esto al mundo entero, etc., ¿no? Javier, cuando después de haber ido a la India y a Japón y está en las puertas de China, lo mandan llamar a Roma y antes de que llegue la carta, muere. Pero él ha escrito una carta antes de que le llegue la carta que le mandaba llamar a Roma. Y en la carta que escribía a Europa decía, ¿qué ganas tengo de volver por un rato a Europa, de volver a la Sorbonne, con mis antiguos condiscípulos y con mis antiguos alumnos que había empezado ya a enseñar? Porque les voy a mostrar que lo que aprendíamos en la universidad era absurdo, era pequeño, era el mundo lo que estoy vislumbrando, lo que estoy intuyendo es extraordinario y quiero comunicar esto. Pues lo que Javier intentó hacer lo hicieron sus discípulos. Sus discípulos, sus hijos, los jesuitas que vinieron tras de él, le permitieron a Europa descubrir lo que era China, hicieron la primera enciclopedia sobre la cultura china, la primera enciclopedia sobre la cultura del Japón, las primeras gramáticas de las lenguas indígenas de México, las primeras descripciones de la flora y la fauna, los primeros planos cartográficos, saben, digamos hasta en épocas muy, muy recientes. Todavía hoy, hay una disputa constante entre China y Rusia por territorios y uno de los problemas geopolíticos actuales es ese, los conflictos fronterizos de China y Rusia, y hoy se usan la cartografía de los jesuitas que hicieron los mapas de China para dilucidar los territorios, esa exploración. Entonces, el colegio es la institución que los jesuitas fundan, en donde se pueden realizar todas estas actividades. El colegio tiene, cuando se funda, San Pedro Canicio, el gran jesuita, el gran evangelizador de Alemania, cuando se le consulta sobre la apertura de un nuevo colegio, dice, sí, hay que abrir un colegio nuevo, está bien, en tal lugar, pero lo principal es, primero, antes que la capilla, hay que hacer una biblioteca, ¿no? Es la fórmula, el colegio primero. Los jesuitas el proyecto era formar a sus jóvenes, es decir, primero era reclutar jóvenes que ya habían salido de la universidad. Cuando se ve que hay muchos jóvenes que no tienen todavía ese bagaje, pero que prometen, que son personas que tienen cualidades, capacidad, empiezan a crear pequeños colegios solo para formar a sus propios miembros. El colegio jesuítico surge como una instancia para formar a los que van a ser esa especie de comandos de la exploración, de la ciencia, de la fe. Pero poco a poco en las ciudades, cuando las ciudades se empiezan a dar cuenta de que existen esos organismos, empiezan a pedir que admitan a otros jóvenes, que se formen igual con ellos, y poco a poco es un clamor de todas las ciudades europeas y del mundo, digamos, inscrito en la órbita cultural europea, como en la ciudad de Guadalajara, los vecinos de la ciudad piden, por favor, queremos un colegio como los que ustedes tienen, como el colegio de Gandía, como el colegio de Messina, como el colegio de Goa, como el colegio de Roma, como los colegios españoles, como los colegios de París. Esta extraordinaria demanda constante por parte de todas las ciudades va haciendo que los jesuitas empiecen rápidamente a crear colegios en todas partes. ¿Por qué quieren las ciudades tener colegios? Colegios de esta naturaleza. ¿Por qué no piden una universidad? ¿Por qué no? Porque justamente han visto qué es lo que se enseña en esos colegios. Porque el colegio ofrece una instrucción, ofrece una capacitación,
pero también ofrece una formación en ese sentido personal, afectivo, enseña a los jóvenes a organizarse. El colegio es un espacio de organización, donde la gente no solo se aprendió cosas, sino aprendió sobre sí mismo, aprendió a manejarse a sí mismo y aprendió a coordinarse, a organizarse. Las ciudades, que son las instancias nacientes más poderosas en ese momento, saben, los estados son todavía pequeños, débiles en formación, la ciudad es el actor principal de la vida social, las ciudades requieren personas así, porque la ciudad es el espacio de la deliberación. La ciudad está construida en torno de los ayuntamientos, de lo que llegaran a ser los parlamentos, de los consulados, es decir, de las agrupaciones de gremios y de comerciantes. Y en esos espacios lo que se requiere fundamentalmente, es decir, lo que va a ser la vida cívica, es gente que delibere, que discuta, que debata, que organice, que sepa coordinar, que sepa trabajar en común. Y esto es lo que se aprende en el colegio. Esto se aprende en el colegio de una forma paradójica, porque los colegios han adoptado un sistema universal. Todos los colegios de la Compañía de Jesús han adoptado una fórmula universal con la misma graduación, con el mismo sistema heredado de alguna forma de la educación que habían recibido en París, pero una formación encaminada fundamentalmente al dominio de las facultades de comunicación en primera etapa, el dominio de las facultades, de las capacidades de raciocinio y de inteligencia en la segunda, y una apertura hacia el horizonte del cosmos, de la trascendencia, de la divinidad. Ese es el currículum estricto, pero el currículum estricto está totalmente rebasado por una cantidad de flujos que llegan al colegio, fuera de las clases, fuera de los momentos de las aulas. La formación escolar tiene además es muy fina y tiene muchos mecanismos interesantes. Hay un seguimiento a los alumnos individual, hay labores que se hacen en común, hay un estímulo a la emulación para la competencia entre los alumnos, hay un estímulo para la colaboración por otra parte, hay una participación en actos públicos y cívicos, en fin, hay muchas cosas. Pero el colegio tiene, además de todas estas actividades propiamente curriculares, es el centro de donde llega la información de los misioneros. Entonces el colegio tiene, como hemos dicho, tiene una biblioteca, pero tiene lo que podemos llamar un museo de información y de objetos que llegan de todas las culturas. De manera que aunque en el currículum aparezca que los alumnos estudian solo gramática, retórica, latín, griego, etc., los alumnos están recibiendo constantemente una información riquísima sobre las demás culturas y material en objetos, y los profesores de los alumnos están escribiendo gramáticas de las lenguas indígenas, de todas las lenguas posibles del planeta. El colegio tiene un archivo no solo de las calificaciones y cosas así, eso es irrelevante, un archivo donde se recupera la memoria documental de cada sociedad. Es decir, donde la memoria antigua, los antiguos documentos se albergan, se almacenan. Digamos, el mayor acervo de la historia de México, lo que sabemos ahorita de la historia de México, en buena medida es debido a la labor extraordinaria que realizó don Carlos de Sigüenza y Góngora, como recopilando materiales prehispánicos que legó a la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo, y que después de muchas vicisitudes se convierten en la materia prima más importante que tenemos para conocer las culturas del prehispánico hoy todavía. Hay un observatorio astronómico, el colegio tiene un observatorio astronómico, y hay una cátedra de matemáticas y de física y de astronomía. Hay una huerta, donde se cultivan las plantas locales y se hace una comparación con la farmacopea, con el uso médico que pueden tener las plantas, etc. Hay también un teatro, y una de las actividades más importantes del colegio es el teatro que tiene una vida pública muy importante.
el colegio se construye por los mismos por miembros del colegio. Entonces hay un taller de arquitectura y de pintura y de escultura. El colegio tiene laboratorios de observación. En algunos países, como el nuestro, en Nueva España, los colegios tenían haciendas, porque los colegios no cobraban, eran gratuitos. Para sobrevivir recibían de las ciudades que los fundaban haciendas y con ese dinero el colegio se mantenía. Pues las haciendas requerían trabajo agrícola y entonces la hacienda proporcionaba también una cantidad enorme de información en cuestiones de ciencia y de tecnología. Había gente que se dedicaba a, hemos visto hace un momento por aquí, pasaron las imágenes de los acueductos de Tepotzotlán que los jesuitas construyeron. Sí, había gente que dedicada a hacer trabajos de ingeniería. El colegio es eso, el colegio es todo eso. El colegio es un espacio de tensión continua entre un currículo completamente, además universal, es el mismo. Cuando uno va a un colegio jesuita en Francia, en Praga o aquí, las materias son las mismas, las clases las mismas, comienzan a la misma hora, el mismo día del año, etc. Todo es idéntico, pero lo que da la variedad, lo que da la tensión, es lo que hace que eso no sea una cosa acartonada, muerta, insoportable, es que está siendo revitalizada constantemente por ese gigantesco flujo de informaciones. Entonces el currículum formal es el embudo, digamos, lo que permite procesar toda esa información delirante, gigantesca, terrible, y ir haciendo con ella algo útil, irla difundiendo. Que los colegios tienen imprenta, los colegios publican en lenguas y difunden a través del mundo. Y en el último, hace poco, en el colegio de Zacatecas, están las últimas informaciones sobre las academias de ciencias europeas, hasta el último día, hasta la expulsión de la Compañía de Jesús. Ese es el funcionamiento del sistema, más o menos en resumen. Si el sistema funciona con esta interacción, atendiendo fundamentalmente lo que es decisivo es que se formar a los, más que instruir, hay que crear, hay que formar actitudes en los individuos. Las actitudes son, primero, curiosidad, hay que estimular la curiosidad para conocer el mundo, para descubrirlo, para explorarlo. Hay que estimular la creatividad para imaginar formas nuevas que no rompan con las anteriores, pero que se adapten. Y lo tercero, hay que estimular la solidaridad o la generosidad para permitir que se hagan propuestas útiles, valiosas a la sociedad, a cada sociedad. Por eso es tan interesante el proyecto, la fórmula que los jesuitas proponen, porque a pesar de que el modelo es universal, en cada sociedad los efectos van siendo diferentes. Porque lo principal es la atención. Si cuando se les pide curiosidad es para que describan la realidad que tienen ante sus ojos y describan el país que ven. Entonces lo que describe un alumno en la India es totalmente distinto. En todos los alumnos se les pide describa, pero el de Indonesia, el de la India describe una cosa y el de Chihuahua otra, totalmente diferente, ¿no? Y entonces esta apertura, esta profundidad del conocimiento y lo mismo las lenguas. Entonces, este asunto fundamental que consiste en que todo este trabajo va a ser encaminado a construir las sociedades, construir cada sociedad diferente. Es fascinante esta compañía, esta organización que surge como la primera gran transnacional, cuya sede es Roma y que muere, que es ajusticiada, digamos, por los estados nacionales, por estados nacionales que no soportan la existencia de este organismo, que les es rebelde en la medida en que no les es sumiso, en que tiene un horizonte universal. De todos modos, ese horizonte universal le impulsa a que en cada caso ir buscando la construcción específica de esa sociedad.
y por eso en el caso de China aportan, digamos, la consolidación del estatuto de los mandarines a través de las matemáticas, de la cartografía y de la física. En el caso de Francia, la contribución consiste en construir el sistema educativo de enseñanza media, que es el que Francia tiene hasta la fecha, el sistema del liceo, y en la construcción de un sistema estético del gusto, que es exactamente el opuesto del que prevalece en la Nueva España. En ambos casos se trabaja para construir un modelo estético, y en un caso es uno y en un caso es el opuesto, y sin embargo partiendo del mismo propósito. ¿Cuál es el lenguaje estético que esta sociedad específica necesita? Es un caso formidable, digamos, de una integración entre un proyecto que busca abarcar la universalidad del género humano y de crear interacción entre unas culturas y otras, con el cuidado específico de que cada sociedad necesita cosas distintas y que la principal preocupación de la gente en la que se forma es tener atención a eso. ¿Qué es lo que esta sociedad específica necesita? ¿Cuáles son sus recursos en términos materiales, en términos naturales y en términos humanos? ¿Cuáles son los recursos específicos y cuáles son, por tanto, sus potencialidades? ¿Qué puede dar de sí esta sociedad? ¿Hasta dónde puede ella llegar? ¿Qué es diferente de lo que otra puede querer por sí misma? En este caso, en el caso de la Nueva España, voy a concluir pronto, viendo cuál fue la aportación específica de los jesuitas aquí. Los jesuitas trataron de construir esa sociedad, de construir una sociedad que iban a ser, ayudando fundamentalmente a dos cosas: hacer de esta sociedad que se estaba ya revolviendo una sociedad mestiza. Fue una contribución específicamente planeada, digamos, tratar de hacer de esto un espacio de integración, crear puentes entre las poblaciones. Es una sociedad que está muy desintegrada, que no es obvio, entre los indígenas nómadas del norte y los sedentarios del sur y los europeos. Hay que notar que en el caso de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que tenía alrededor de 680 miembros al momento de la expulsión, al fin del siglo XVIII, en 1767, la compañía tenía un tercio de españoles nacidos en España, un tercio de criollos nacidos en México, aquí, en la Nueva España, y un tercio de europeos de Alemania, Polonia, Holanda, Italia, Francia, etc. Era un organismo realmente internacional, realmente integrado en los flujos del mundo. Era un organismo completamente al tanto de lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Entonces, primera tarea, construir puentes entre sus poblaciones. Segundo, construir una élite. Las sociedades necesitan élites, necesitan una dirigencia social. No hay ninguna sociedad de la Tierra que, digamos, en la que todo el mundo sea totalmente, salvo las muy pequeñas. Las sociedades pequeñas, las sociedades que, digamos, pretribales, necesitan fórmulas de homogeneidad total. Pero las sociedades complejas hay siempre élites, y las élites, hay varios tipos de élites. Puede ser por la riqueza, por el nacimiento. Las élites, habitualmente las élites más dinámicas son las meritocracias, como la que los jesuitas descubrieron en China. Fue una de las grandes aportaciones a Occidente. El Occidente de pronto descubrió que había un país, que era China, donde el poder social se alcanzaba no por el mérito, no por el nacimiento, ni por el dinero, sino por el mérito científico. El mandarinato es eso, ¿no? Un sistema de exámenes donde la gente va subiendo. Cuando los jesuitas hicieron a los europeos conscientes de esta particularidad china, provocó un efecto, un terremoto en la cultura europea, que fue una de las cosas que aceleraron, digamos, las grandes transformaciones en la cultura europea del siglo XVII y XVIII. La idea de que es posible tener una élite por méritos. Este era su empeño aquí también, es decir, construir una élite. La sociedad necesita una dirigencia, y una dirigencia es social, es aquella que es capaz de conectar a la base más
más inferior, digamos, de su propia sociedad, con la cúspide más alta de la sociedad mundial. Eso es una élite socialmente útil. Y esa era la tarea a la que se estaban abocando estos jesuitas. La tercera gran misión era tratar de situar a esta sociedad en el mundo, darle un lugar. No tengo tiempo de analizar en detalle cuáles fueron, digamos, las contribuciones específicas de qué manera lo hicieron. Diré brevemente, cuando fueron expulsados, cuando las naciones, las coronas europeas, viendo ese sistema universal, adaptable, tan insumiso finalmente a las directivas locales, decidió fragmentarlo, torpedearlo, destruirlo, ¿no? La compañía fue expulsada de los reinos de Portugal, del reino de Portugal primero, luego de los reinos de la corona española, y después suprimida en el mundo, de manera que, digamos, el sistema de los colegios desapareció. En la Nueva España, de los veintitantos colegios que había localmente, estos colegios que tenían todas estas características que he descrito, la corona quiso reemplazarlos por cuatro colegios que estaban todos situados en la Ciudad de México. Entonces se creó un sistema educativo totalmente diferente, un sistema, digamos, de colegios de formación y exploración e investigación dispersos por todo el territorio, a un sistema de 4 colegios tecnológicos, porque en vez de estos colegios de formación de artes liberales como el que he descrito, surgen una escuela de minería, para formar técnicos en minería, una escuela de cirugía para formar expertos cirujanos, una escuela de botánica y una, muy importante, escuela de arte para combatir el arte que existía en el periodo anterior y reemplazarlo por un sistema de comunicación estético y controlado por el Estado. Cuando se analizan, cuando se leen los dictámenes los argumentos que se utilizaron en la Corte de Madrid o en la Corte de Lisboa, previos a la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿con qué argumentos, digamos, se discutió el que había que acabar con esa institución? Son argumentos que, curiosísimos, podíamos encontrar en la pluma, se parecen muchísimo a los que íbamos a encontrar en el siglo XX en la pluma de Mussolini o de Stalin, o aquí de algunos otros personajes. Es decir, un Estado no puede tolerar que la educación no esté en sus manos. Es el argumento de los reyes borbónicos y de los reyes de la Casa de Braganza. Un sistema educativo como este, mundial, autónomo, no debe existir. La educación, el Estado tiene que tener control sobre la educación y tiene que tener control sobre el arte, es decir, sobre los lenguajes en los que la gente, a través de los cuales los individuos se comunican. Por lo tanto, ese sistema que forma sujetos, que crea redes de comunicación a través del arte, debe ser erradicado y los sujetos deben ser expulsados. El sistema desapareció y, como vemos, el resultado de esto fue que es verdad que en la Nueva España subsistió la Universidad Real y Pontificia, pero al desaparecer los colegios de artes liberales que la alimentaban, la universidad tuvo que desaparecer completamente en el siglo XIX y no pudo restablecerse sino hasta después de la Revolución. Este autoritarismo estatista de las coronas de los Habsburgo y de los Borbones, perdón, de los Habsburgo no, de los Braganza y de los Borbones, estuvieron, digamos, en el proyecto que está detrás de la destrucción de la institución. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas cuando fueron expulsados? Se dedicaron a hacer exactamente lo que habían aprendido aquí, es decir, a estimular, a desarrollar su curiosidad, y por eso ya no tendremos... pasemos rapidísimamente las imágenes del archivo Clavijero. Esto es la destrucción, el archivo que dice Clavijero, que comienza con... Veremos Clavijero, pondremos como... Este es Clavijero y
Es el otro archivo, ¿no? El otro archivo diferente, se llama Clavijero. Los jesuitas van a Italia y desde Italia se proponen construir el mestizaje de la cultura mexicana, darle a la nación mexicana una mestiza. Este es el darle. Y para esto, cada uno se dedica a hacer una actividad diferente, escribir, se ponen a describir el territorio. Si alguien no ha leído esta obra magna, que es la historia antigua de México de Clavijero, les recomendaría que leyeran los primeros capítulos. Los primeros capítulos son una descripción del territorio. Y Clavijero hace algo más en otros textos luego. Hace una descripción minuciosa de qué hay que hacer con los recursos. Hay un texto muy hermoso del cual el ITESO publicó hizo una larga difusión. Es una pequeño Clavijero dice, en Puebla han estado haciéndose telares de tales y tales características y en los últimos años ha estado decayéndose, la inversión para la industria textil ha decaído. Es necesario volver a invertir en esto porque si volvemos otra vez a hacer que repunte esta industria textil que ya llevaba tanto avanzado y que ha estado decayendo últimamente, si logramos establecer ese nivel, no tendremos que estar dependiendo tanto de los chinos. Es fascinante cómo en el siglo XVIII alguien podía estar previendo lo que iba a estar pasando ahora. Lo mismo pasa con todas las demás actividades, con la minería, con la agricultura. Son las descripciones minuciosas del territorio, pero además llenas de consejos prácticos específicos de cómo cultivar cada cosa. El segundo trabajo es espléndido y las imágenes, pasemos rápidamente, son imágenes, veremos imágenes del libro de Clavijero que publica en italiano en Italia, en donde es ¿no? Vamos rápidamente, imágenes en donde veremos descripciones de las plantas una por una, de los animales, de qué hacer. Otro de sus compañeros, el padre Landívar, hace en versos latinos un manual perfecto de ingeniería al uso de todos los oficios, de ingeniería textil, de ingeniería agrícola, de la caña de azúcar, de la minería. Porque es un manual perfecto, puede ser perfectamente utilizable por cualquier ingeniero. ¿Por qué en endecasílabos latinos? Porque hay que mostrar a Europa, en la lengua que Europa considera la lengua de la gran nobleza, cómo es posible desarrollar, es decir, que es posible desarrollar el territorio de las ciencias. Entonces, los jesuitas pues hacen esta labor digamos, de explotar su curiosidad, de desarrollar su curiosidad, la comunicación. Escriben estos libros en latín, en italiano, en español, las hacen traducir a las demás lenguas, están presentes, las difunden con la mejor forma de difusión que puede haber y hacen labor de generosidad. Porque construyen un modelo cultural, le proponen para México un proyecto. Ellos, que serán criollos, proponen al país un modelo de organización en torno al mestizaje. Es decir, la fórmula es, si tuviera que defender, es una forma de Clavijero, que no cito en extenso para no leerla, si tuviera que ser lógico, hablaría a favor de mí y de los míos, es decir, de los criollos, pero no lo voy a hacer. Voy a dedicarme a defender no mi causa, sino la causa de los indígenas. Al escribir, dedicar toda su obra a la defensa no de los criollos, sino de la causa de los indígenas, crea un modelo cultural intermedio, que es el modelo del mestizaje. Un espacio donde los intereses de los criollos y los intereses de los indígenas coinciden. Eso consiste en una élite, ¿no? Una élite funcional es aquella que hace que sus intereses específicos coincidan con los intereses a largo plazo de sus compatriotas, coincidan a largo plazo con los intereses del territorio. Es decir, una élite que piensa en sí misma a largo plazo sabe que tiene que conservar la tierra para que a largo plazo siga siendo redituable y sabe que tiene que
atender a los intereses de los más vulnerables, de sus compatriotas, porque así será beneficioso a lo largo para él. Esos son las élites de los países prósperos. Eso es lo que en este país no tenemos. Y eso es lo que en este país quedó interrumpido, ese proceso que quedó interrumpido a mitad del siglo XVIII. Eso es un país con unas élites muy frágiles. Y de alguna forma, entre las tareas que nos, digamos, que podíamos, ¿qué cosas quedaron interrumpidas? Y con esto concluiría. ¿Qué cosas quedaron interrumpidas en el momento de la expulsión de los jesuitas y que pueden ser todavía, que estaban haciendo y que no alcanzaron a hacer y que quedan todavía por hacer en nuestro país? La primera es la construcción de unas élites, de una élite dirigente. Las clases dirigentes. La educación, los sistemas educativos que tenemos no están formando una élite así, como esta, a las que he descrito. Segundo, los puentes entre las poblaciones. Nuestras poblaciones siguen siendo extraordinariamente desintegradas, hay muy pocos vínculos entre nosotros. Es verdad que el sistema estético que las comunicaba, que era el arte que ellos habían construido, fue arrancado a pedazos, erradicado, destruido, pero es preciso hacer un esfuerzo enorme para crear de nuevo pasarelas entre nuestras poblaciones. Finalmente, no sé si finalmente, pero una de las grandes tareas que quedaron interrumpidas era la tarea de una conciliación entre el espacio de la razón, el espacio de los afectos, entre el espacio de la historia y el espacio de la trascendencia y de la eternidad, es decir, entre la razón y la fe. Esta búsqueda de conciliación entre la razón y la fe, que había sido durante desde su primer momento, la tarea principal para la cual habían trabajado, se rompió de forma tajante en el siglo XVIII, y a partir del siglo XVIII las dos culturas, la cultura de la fe y la cultura de la razón, de la cultura de la ciencia, de la modernidad, de la ciencia moderna, han ido evolucionando de forma cada vez más distante. Esas tres tareas están por hacerse. Estas, entre otras muchas, pero quizá, digamos, el ejemplo de estos individuos que trabajaron de forma con tanta creatividad y adaptabilidad pueda ser útil en momentos como este, atendiendo finalmente a que es muy interesante qué pasó cuando ellos fueron expulsados, sus colegios desaparecieron, pero los alumnos fueron capaces de mantener vivos los colegios durante 40 años, los alumnos solos. O sea, es decir, los grandes científicos ya mexicanos y novohispanos, digamos, después de la expulsión, Alzate, Gamarra, siguieron ejerciendo una actividad científica brillantísima. ¿Sí? La ciencia mexicana floreció, prosperó, aún en ausencia de los maestros. Porque los alumnos habían aprendido a volar solos. Eso es quizá la tarea más interesante. Esto duró 40 años, después ya no se pudo resolver el sistema, pero es mucho finalmente el que medio siglo, digamos, una herencia pueda sobrevivir desarrollándose con la pura inercia sola. Es quizá la mejor recomendación, ¿no? que podemos decir el mayor éxito de este sistema, de haber sido capaz de mantenerse. Y quizá la segunda mensaje es el espíritu de perseverancia. Porque 40 años después, cuando por fin se les permitió volvieron 3 ancianos de 80 años y pudieron volver otra vez a empezar, y fueron expulsados al año siguiente y volvieron a los 5 años, y volvieron a los 8, es decir, esta perseverancia. Si cuando vemos en Guadalajara, no pudieron volver, después de ver, Clavijero era profesor aquí en el colegio, lo que es ahora la Biblioteca Octavio Paz, y tenía en lo que es ahora el LARVA, el laboratorio del cine variedades, estaba adscrito al Clavijero allí. Y cuando los jesuitas fueron expulsados en 1767,
No pudieron volver sino hasta 1906. Inmediatamente que hicieron el espléndido colegio, que es ahora la preparatoria número 1, la preparatoria del Estado, enfrente de lo que era la zona militar. Estuvieron ahí hasta 1913, 7 años, un colegio espléndido. El año 13 fue destruido, el cascarón está intacto todavía, pero los laboratorios fueron desbaratados, todo saqueado, arrancado, y se fueron y volvieron el año 21 y se fueron, y aquí están, y aquí estamos. Bueno, con esto quisiera concluir recordando, perdón, solamente esta como lo que es esencial para mí de este gran legado. Es decir, es una institución que logró hacer aportaciones muy significativas a la historia de la pedagogía, de la historia de la exploración de la interioridad, y que a pesar de las vicisitudes está viva, totalmente viva, y ha sabido recobrar, mantener este legado de siglos, que yo creo que vale la pena que todos aprovechemos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alfonso Alfaro Barreto su aportación y reflexiones. Y ahora abrimos la sesión de diálogo. Para tomar la palabra, les recordamos que por favor levanten su mano para que alguno de nuestros apoyos les acerquen el micrófono. Agradecemos de antemano la brevedad y pertinencia de sus intervenciones. Sí. A ver, usted diga quién. Bueno, quiero agradecer muchísimo la conferencia, ha sido muy interesante, muy rico, y quisiera hacer algunos comentarios, quizá algunas preguntas. Primero, un comentario rápido. En el caso, yo vengo de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, el colegio que los padres jesuitas tuvieron ahí, después fue el Colegio del Estado y es actualmente la Universidad de Guanajuato. Su antecedente fue el Colegio Jesuita. Allí, efectivamente, cuando los jesuitas se fueron, siguió la vida académica del colegio. Bartolache fue un científico formado precisamente en esa época. El mismo Lucas Alamán, que es todo un personaje en la historia de México, podría ocupar ese lugar también. Bueno, pero yo quisiera también hacer algunas preguntas. Primero, ¿cómo se manifiesta esta actitud y esta postura de los jesuitas, de la educación jesuítica, a través de la Ratio Studiorum? ¿Y qué tanto esta Ratio Studiorum fue un instrumento flexible, digamos, para hacer efectiva esa misión educativa de los jesuitas? Tengo también otra pregunta respecto al papel de los estados al acabar, como decía usted, con este modelo universal de educación jesuítica. Si esto tiene que ver precisamente con el origen de la educación pública en los estados modernos, como proyectos nacionalistas. Tengo también una pregunta respecto a si esta formación de élites o de dirigentes que usted menciona no se contradice un poco con con el proyecto educativo de una educación democrática igualizadora para todos. Y bueno, tenía otra pregunta, pero yo creo que ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Las tres son muy pertinentes y muy profundas, y las tres requerirían 3 seminarios de largos tiempos, pero rápidamente. La ratio es el modelo, digamos, el programa educativo, el sistema curricular que fue sistematizado al fin del siglo XVI, después de las experiencias de los colegios de Gandía, Mesina, Roma. Hacer una síntesis fue muy interesante, un proceso, se trabajó mucho, fue una especie de
resultado de experiencias, ¿no? Es muy interesante que por eso fue eficaz, porque no fue algo que alguien se sentó y dijeron, ¿cómo será bueno que eduquemos? ¿No? Sino que después de medio siglo de actividad, después de una formación, digamos, de una experiencia personal de cada uno de ellos en las universidades, después de medio siglo de enseñar, sistematizan. Y ese sistema se hace universal y es curioso porque por una parte es sumamente estructurado y de alguna forma rígido. En realidad la ratio es un sistema poco flexible y lo que le da vitalidad y dinamismo a la institución es la tensión entre esta ratio aparentemente tan formal y la avalancha de informaciones que la ratio estaba siendo obligada a asumir. Los jóvenes estudian latín y griego, pero el profesor que les enseña latín, pero saben que tienen que presentar examen de 2 lenguas indígenas para poder ordenarse sacerdotes, los que están en este territorio. Y los que están en otros saben que está llegando continuamente información del resto del planeta y que el hermano coadjutor que está construyendo el acueducto. Entonces, esto es la paradoja, porque cuando se estudia la historia de la educación, con mucha frecuencia, la historia de la educación jesuítica y finalmente en los ataques de las coronas borbónicas y portuguesa, se dice, es que el currículum dice que estas gentes están estudiando solamente un sistema aristotélico que no da cabida a la ciencia moderna y por tanto es como legítimo que dinamitemos esto que es tan antiguo. La justificación, porque la justificación que dan en el gabinete de Lisboa como el de Madrid es una educación obsoleta, porque formalmente están utilizando un sistema filosófico muy antiguo y ahora hay una filosofía moderna, hay una astronomía moderna y no están siendo suficientemente utilizados. Lo que no percibe, digamos, la trampa, digamos, en esta manera de argumentar es que el colegio tenía todos esos otros dispositivos pedagógicos que no eran lo que pasa en el aula, ¿no? Y que lo que pasa en el aula estaba siendo fecundada por todo lo exterior. Y que, en segundo lugar, todas las congregaciones generales de la Compañía de Jesús durante el siglo XVIII son los máximos órganos mundiales de deliberación que se reúnen en Roma de forma no periódica, sino de forma aleatoria. Tenían como principal tema, hasta todas salvo la última, porque la víspera día de la expulsión, tenían ya como principal tema justamente el problema de la adaptación del modelo aristotélico que la Compañía de Jesús como había asumido como parte de su inscripción en la Iglesia, con los nuevos proyectos filosóficos y científicos que han sido propuestos, en particular a partir de Descartes, alumno suyo. Es decir, Descartes, el cartesianismo surge del Colegio de la Flèche, de la Compañía de Jesús. Descartes es un alumno de los jesuitas y es un proyecto, es decir, la compañía, en ese sentido, la institución va mucho más lenta para adaptarse en términos formales, pero en la práctica hay una adaptación ya real en todos lados a la nueva filosofía y a la nueva ciencia. Señalo en el caso específico de Guadalajara. En Guadalajara tenemos un privilegio extraordinario. El padre Clavijero, como saben, era profesor aquí cuando fue expulsado y dejó sus notas de curso. Tenemos el padre Reynoso, profesor de esta institución, y Conrado Ulloa, profesor de la Universidad de Guadalajara. Han hecho investigaciones espectaculares sobre el estado exacto de la ciencia, gracias a los apuntes de Clavijero y de sus alumnos. Y podemos ver que no había es decir, que a pesar de que el programa mandara, digamos, el programa era formalmente rígido, en la práctica era totalmente abierto a las últimas novedades de la ciencia. Esto por respecto a la ratio. La institución, como un enorme barco, digamos, tenía que en la cúspide, para hacer los cambios formales, tenía que hacerlos lentamente, pero en la práctica estaba siendo dinámica. Por eso es que podía adaptarse. En lo que tiene que ver con los estados, es decir, en el resto de Europa, en la Europa no católica, en la Europa protestante,
la situación fue menos violenta, porque allí las otras instituciones que florecieron, las academias, las universidades fueron realmente autónomas desde el principio. Desde el momento en que el rey Enrique, digamos, despojó a la iglesia de sus bienes, dotó a las universidades con esos bienes. La Universidad de Cambridge, de Oxford, son hasta ahorita todavía reciben, digamos, rentas que le fueron adjudicadas desde ese momento. Las universidades tuvieron un grado de autonomía muy grande y la injerencia de las coronas fue menor. De manera que esta actitud absolutista, autoritaria, es propia de las coronas católicas que querían, es decir, que veían una especie de monopolio institucional, es decir, que querían instaurar un monopolio institucional que en los países protestantes, gracias a que, o debido pues, a que había una pluralidad que el espacio simbólico estaba dividido y no concentrado como aquí, había instituciones, había una fragmentación del poder. El absolutismo monárquico es un fenómeno propio de las coronas del mundo católico. Y en tercer caso, el tercer punto, el de las élites, es una cosa muy importante. He dicho, finalmente, todas las sociedades, hay una pugna, una tensión constante entre la búsqueda de igualdad y la búsqueda de superación de los individuos y de los grupos, ¿no? Y las sociedades que llamamos sin Estado, las sociedades de economía simple, hacen todo lo posible por anular el que alguien destaque, ¿no? Y por eso se ha instalado el mecanismo fundamental de la repartición forzosa de los bienes a través del gasto conspicuo. Es decir, se obliga a la gente que empieza a acumular un poco a que haga una gran fiesta para distribuir, ¿no? Las sociedades pequeñas funcionan con este mecanismo fundamental de la redistribución. La redistribución es el mecanismo, es el origen fundamental de nuestra fiesta de muertos, de nuestro baile de 15 años, de nuestras grandes fiestas indígenas, ¿no? La fiesta indígena es eso, es el mecanismo por el cual las sociedades pequeñas, homogéneas, obligan al que acumuló o al que va a acumular a que distribuya antes de haber acumulado incluso, para crear homogeneidad. El caso espléndido es el que Ricardo Posas analizó, por ejemplo, en Juan Pérez Jolote, ¿no? En los indígenas chamulas, un hombre que se endeuda por 5 años antes de la fiesta para poder hacer la fiesta. Eso es un mecanismo, y así todo el mundo disfruta, digamos. Pero en las sociedades complejas no puede funcionar así. En las sociedades complejas, las sociedades que son más dinámicas, hay siempre transformaciones internas, hay diferencias en el poder, hay equilibrios y desequilibrios. Las hay más igualitarias y menos igualitarias. Lo ideal es unas sociedades, digamos, las sociedades más prósperas, no lo ideal, no hablo en términos filosóficos, sino en términos descriptivos. Las sociedades que son más prósperas son aquellas que tienen, digamos, una clase media muy numerosa, una clase baja muy pequeña y una élite también pequeña, pero en donde hay dinamismo, donde nunca hay una estabilidad totalmente fija, el esquema no es una especie de cilindro, sino sería una especie de cilindro abombado, son las sociedades con dinamismo, sino las sociedades totalmente igualitarias o que pretenden el igualitarismo absoluto son aquellas en donde se instala una élite pétrea que pretende administrar la igualdad, que es lo que sucedió en los regímenes del totalitarismo soviético, ¿no? Administrar la igualdad crea esa élite de la burocracia que administra la igualdad, que acaba siendo absolutamente fija, congelada, y que por eso todas esas sociedades han acabado reventando internamente. Pero digamos, las sociedades dinámicas, en las sociedades dinámicas siempre hay un grupo de gente que va constantemente haciéndose mejor a sí misma, digamos, y esa gente que está haciéndose mejor a sí misma tiene la característica fundamental, y por eso la élite sería esto, una élite sana para mí, es un grupo que es capaz de conectar, su función es conectar a la base de su sociedad, a la base más frágil y pobre de su sociedad, con la cúspide más alta de la sociedad más desarrollada.
Esa es la función de una élite, ¿no? Servir de puente y saber hacer que los intereses colectivos se conviertan en sus intereses como grupo a largo plazo. Y otra vez, no estoy describiendo en términos, o sea, no estoy proponiendo en términos filosóficos lo que debería ser. Trato más bien de describir lo que en términos de lo que son, hay sociedades más pobres, digo, sociedades donde la gente quiere vivir y donde la gente migra para meterse, y sociedades donde la gente quiere huir, ¿no? Y si ponemos los dos extremos, las que es donde la gente quiere vivir, son sociedades que tienen un poco esa configuración. A eso me refería, ¿no? Siguiente pregunta. Buenos días. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Yo quisiera saber en la actualidad cómo han enfrentado los jesuitas la crisis de vocaciones religiosas para continuar su legado a través de sus colegios. Es una pregunta maravillosa, pero desgraciadamente no tengo capacidad para responder. Bueno, diré brevemente lo que sé, pero digo, yo desde fuera, yo no soy jesuita y yo, digamos, estudio esa institución con fascinación, porque como es cada vez más frecuente, durante muchos años, cuando la Compañía de Jesús fue un objeto de pugna violenta, la expulsión y lo demás, tenía detractores y defensores, y en los últimos 40 o 50 años ha habido cada vez más científicos distantes pero fascinados por esa institución tan interesante que fue capaz de hacer tantas cosas y que es capaz todavía de hacer tantas cosas, esa capacidad de adaptación. Yo, digamos, quisiera incluirme en este grupo de gente que desde fuera veo y con enorme fascinación, finalmente, esa gran flexibilidad que la institución tiene. Y no, así que no, tengo idea que sé que digamos, el mecanismo anterior de reproducción interna de la institución era a través de los colegios. Los jóvenes se formaban en los colegios. Entiendo que ahora es muchísimo más amplio el horizonte en el que ahora están buscando, y que, por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes que se acercan a la institución vienen de horizontes muy diferentes, en los concretos, y se lo cuento como algo desde fuera. ¿Sí? La verdad es que, o sea, sé que, es decir, tiene que ver con este mecanismo. Hay jóvenes que no se formaron en esas instituciones, pero que descubren a través de la historia de la cultura, porque es una institución que tiene un papel fundamental en la historia de la cultura, esa institución, y quedan como fascinados, maravillados ante estos héroes de la cultura que fueron estos individuos. No he tenido tiempo de hablar son personajes absolutamente gigantescos, ¿no? El papel que tuvo Clavijero en la construcción de esta nación, el papel que tuvo Ricci, digamos, Matteo Ricci, para la construcción de los puentes de China y el mundo occidental, el papel que tuvo un hombre como Pedro Claver en la defensa de los negros esclavos. Digamos, esta especie de heroísmo del pasado es, creo, para la mayor parte de los jóvenes que sé que ahora se acercan con este propósito a esta institución en busca de ingreso, o sea, que vienen de universidades, de cualquier universidad, y que han tenido itinerarios personales muy distantes o de otros países, y que de pronto creo que esa es como la gran carta fuerte que la institución desempeña. Y curiosamente, en este mismo auditorio, estuve aquí hace un par de años y había alrededor de 700 jóvenes que formaban aquí, que estaban formando un grupo, es decir, estos grupos en donde ahora la institución recluta, se reproduce, digamos. Sus mecanismos de reproducción son distintos de los anteriores, por lo pronto, no sé cuáles vayan a ser sus. Como ve, mi conocimiento más o menos de la orden va hasta el año de 1700, hasta 1800 y tantos, ¿no? Más para acá yo conozco menos. Muchas gracias. Por acá había otra pregunta, ¿verdad? Doctor, primero muchas gracias. Es la tercera vez que me toca escucharlo acá con nosotros. Acá estoy. Ok, gracias. Y
cada una de las 3 veces ha sido usted muy generoso con su exposición. Quisiera hacerle una pregunta muy particular que tiene que ver con ¿cuál le parece a usted que es el papel del legado, la herencia de la compañía en la independencia de México? Es claro que el asunto de los impuestos y el asunto de Napoleón III seguro que contribuyeron, pero siempre me ha parecido que detrás de alguna manera está la compañía, pero quisiera saber su opinión. Uno de los problemas, y hubiera querido abordar este tema, ya lo dejé fuera, es el asunto del, cuando me invitaron a hablar, me dijeron que hablar de Latinoamérica, y justamente uno de los asuntos que me preocupaban es el término mismo. Creo que cuando los nombres que les ponemos a las cosas nos dificultan o nos facilitan resolver los problemas. Y yo respecto al término Latinoamérica tenía muchos problemas. Pero digo esto por el asunto de la independencia. Es decir, con la independencia pasa algo semejante. El hecho de que nos haya, y es normal que la nombremos así, porque así fue, hubo una independencia, en realidad existe. Pero antes de la independencia, es decir, ¿qué fue lo que propició surgir? ¿Qué fue lo que causó? ¿Cuáles fueron las causas de la independencia? ¿Qué es lo que la motivó? Antes que la independencia hubo un desplome del Imperio Español. El Imperio Español se desbarató solo, hizo implosión solo. Y como consecuencia de eso, pues los países se hicieron independientes, no tenían otra alternativa. Es totalmente diferente de pensar que la gente quería, es un espacio donde la gente no quería separarse, la institución se desbarató desde dentro, y es un tema del que podríamos hablar larguísimo, por supuesto, pero es decir, podríamos decir, el imperio se suicidó. El Imperio Español se suicidó en 40 años, tardó 40 años en morir. Un sistema de comunicación que era estético y del cual los jesuitas tenían la principal responsabilidad. Y habían creado una serie de redes de comunicación a través de los colegios y de las misiones. Cuando la corona decidió arrancar, digamos, como en una familia, cuando la gente dice, pues a partir de ahora ya no vamos a hablar, o sea, todos los sistemas de comunicación que tenemos ya no funcionan, ya no va a haber días de santo, ni cumpleaños, ni abrazos, ni flores, ni regalos, ni caricias, y no, vamos a hablarnos en esperanto o en inglés, porque es muy difícil que la institución prospere, ¿no? Esto creo que es lo que... Entonces, por eso, es verdad que hubo independencia, pero debajo de la independencia estaba ese fenómeno. La independencia fue lo que pasó cuando los pueblos que pertenecían al imperio se quedaron huérfanos y fallaron las dos instituciones. Primero el gobierno, al crear esta modernización terrible que cortó los lazos que unían a la corona, y segundo, cuando falló la institución central, que es la familia real, la dinastía borbónica. Curiosamente estamos en un momento muy semejante, es decir, cuando hay una dinastía, el gobernante tiene una función que cumplir, y esa función, la dinastía, es una función muy difícil, porque es una función aparentemente no hay nada que hacer, más que ser inatacable, ¿no? Toda la vida navegar, no tienes nada que hacer, más que nadie te reproche nada, ¿no? O sea, fungir como familia, es todo lo que se le pide a una familia reinante. La familia de Carlos IV y de Fernando VII no fue capaz de fungir como familia. Es decir, y por eso es que la diferencia fundamental entre la independencia de Portugal, entre el destino del Brasil y el de la América hispánica, ¿no? La familia real, los Braganza, no porque hayan sido más inteligentes, sino simplemente porque los reyes de Inglaterra tenían control sobre ellos y los obligaron a subirse a un barco y los llevaron a Brasil. Y es la causa fundamental de la diferencia del destino tan distinto de Brasil y de los pueblos de la corona hispánica. Los pueblos de la corona hispánica, es decir, la dinastía no fue capaz de enfrentar la guerra europea, la descomposición del orden europeo, con la creatividad necesaria. Si recuerden, la Nueva España suplicaba a un príncipe de la Casa de Borbón para que viniera a hacerse cargo del gobierno, ¿no? Y las disensiones familiares
entre otras cosas, de la familia, familiares, personales, impidieron lo que los portugueses sí lograron hacer. Entonces, bueno, esto es un poco largo, pero en el fondo quisiera decir esto, es decir, sí, la Compañía de Jesús fue un protagonista fundamental en dos sentidos. Su ausencia fue el elemento detonador del desmoronamiento, pero en segundo lugar, y de forma propositiva y constructiva, desde Italia propusieron el modelo sobre el cual la nación debía estructurarse. Y por eso la primera vez que este grupo, este espacio social se concibió a sí mismo como México, fue en el libro que hemos visto hace un momento. Digamos, la primera vez que alguien dijo, nosotros los mexicanos, refiriéndose a todos. Antes los mexicanos eran los que hablaban náhuatl, o los que vivían en la Ciudad de México, o los que eran de herencia náhuatl, ¿no? Mexicano era eso, náhuatl, o hablante de náhuatl, o habitante de la Ciudad de México. El haber hecho de mexicano el gentilicio común es una labor que hicieron Clavijero y sus amigos en Italia. O sea, la primera vez que se profirió este gentilicio de forma común fue en italiano, noi messicani, ¿no? Esta fue la aportación fundamental, no la independencia, sino la construcción. Quizá lo que entonces sería, si independencia la cortáramos en dos partes, si la palabra independencia dijéramos desplome y construcción, creo que podríamos tener una idea más completa. Muchas gracias. Seguramente nos quedamos con muchas ganas de seguir este diálogo, pero para continuar el programa le queremos dar las gracias a nombre del Departamento de Educación y Valores, del Departamento de Salud, Psicología y Comunidad del ITESO, por su disposición para compartir y dialogar en este espacio. De parte del comité organizador, le hacemos entrega de un reconocimiento a su valiosa participación. Para concluir, por favor escuchen algunas indicaciones importantes. Les solicitamos y agradecemos de antemano nos ayuden a mejorar dejándonos conocer su opinión y sugerencias en la hoja de evaluación que recibieron al ingreso. Por favor, entréguenla a la salida del auditorio. Asimismo, les recordamos que las conferencias por eje temático inician a las 12:30. Los espacios de las conferencias tienen cupo limitado. Por favor, si ya no hay lugar en la conferencia de su primera selección, opten por alguna otra. Seguramente todas les resultarán provechosas. Para la ubicación de las conferencias temáticas y de los talleres, que son a las 4 de la tarde, por favor consulten el mapa del campus que tienen en su programa. Por último, les recordamos que mañana jueves las actividades darán inicio a las 9 de la mañana en este mismo espacio con la segunda conferencia magistral, la cual será impartida por el doctor Juan del Val Merino, quien abordará el tema Retos de la Educación Democrática para el siglo XXI. Muchas gracias por su atención, que tengan buen día y no olviden sonreír. Gracias.